Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso de ese editorial en el que hemos hablado de esa crucifixión del gasto militar que cae sobre el pueblo español. Esto es algo enormemente grave. O sea, la gente, por supuesto, no se va a enterar porque las furcias mediáticas están calladas como ramonetas, porque los partidos desde la izquierda hasta la derecha se han callado y, están todavía más dispuestos a que se robe al pueblo en escuelas, en educación, en becas, en hospitales, en clínicas, en infraestructuras, en seguridad, en ayuda al campo, precisamente para que se llenen los bolsillos los fabricantes de muerte y de derramamiento de sangre. Llamemos a las cosas por su nombre. Pero claro, ¿qué pasa con esos fabricantes de armas? Hombre, están locos de contento, están encantados de la vida. Van a hacer auténticamente no el agosto, el septiembre, el octubre y hasta julio del año siguiente. ¿Y esto cómo se intenta justificar este inmenso latrocinio en el que además ya se pueden ustedes imaginar lo que se van a llevar los políticos, los comisionistas y en fin, y otra gente que no nos atrevemos a mencionar, aunque su padre se llenó el dinero con las compras de armas que se practicaron durante décadas en este país? Esto realmente, ¿por qué? ¿Por qué se consiente un robo de este tipo? Pero sobre todo, ¿por qué hay un silencio absoluto? Está el país, está España, que en algunos aspectos da la sensación de que camina, pero a velocidad de crucero hacia convertirse en un estado fallido. ¡No pasa nada! ¡Nada! A robar a los españoles otros 34.000 millones de euros para que se llenen los bolsillos los canallas y los que por supuesto difunden estas cosas para beneficio de ellos. Y esa es la realidad y no hay más. Y alguno dirá, bueno, pero es que Marruecos nos amenaza. Pero vamos a ver, melón. Marruecos, este tipo de gasto no le afecta nada. Todo este dinero va a parar a la OTAN, que no parece que nadie se quiera dar cuenta. Bueno, algunos se dan cuenta y están encantados de la vida. Si mañana Marruecos ataca Ceuta y Melilla, la OTAN no protege a España. Es más, el mismo tratado de adhesión de España a la OTAN ni siquiera deja claro que vaya a proteger a las Islas Canarias, que durante décadas, por los gobiernos españoles de izquierda y de derecha, pues han hecho como que sí, porque aquí habla de que a tantos grados y a babor, a estribor, Canarias sí. No está nada claro lo de Canarias. Pero que Ceuta y Melilla no la defiende está clarísimo. Y la prueba la tienen ustedes en que hace unos meses Vox pretendió que la OTAN diera garantías de que defendería Ceuta y Melilla y todos los partidos en el Parlamento votaron en contra. Porque saben que pedir eso a la OTAN es quedar en ridículo y que a lo mejor algunos españoles se den cuenta de la inmensa estafa y el indecible peligro que significa estar dentro de la OTAN. Que por supuesto no defiende a nadie del comunismo, porque ya me dirán ustedes qué comunismo tenían los pobres libios, los pobres afganos, los serbios, etcétera, etcétera. Entraron, invadieron, asesinaron, perpetraron crímenes de guerra y por supuesto no pasó nada. No hablemos ya de la defensa de la democracia, porque entonces nos podemos poner todos a llorar a lágrima viva. Y ante una organización de ese tipo, la España en la que se está proletarizando la clase media a pasos agigantados,
Pues nada, decide gastarse de momento, 34.000 millones de euros, que todos sabemos que van a ser más, pero claro, es que hay comisionistas que tienen que cobrar, es que hay políticos corruptos que se tienen que llevar su tajada, es que hay una cabeza muy alta que, hombre, ¿cómo va a renunciar a las cosas que hizo papá? Es que, además, ¿cómo se van a quedar sin bonus los buscabonus que ahora tienen un motivo añadido para robar a manos llenas a los ciudadanos? Y esta es la situación. ¿Se moviliza alguien en España? ¿Dónde están los del no a la guerra? ¿Dónde está la gente que se supone que aquí tendría que oponerse a esto? No está, ni se la espera, porque se da la circunstancia de que en última instancia, pues todos se benefician de este inmenso expolio. Si llevan décadas robando a manos llenas a los españoles, si buena parte de las partidas del presupuesto, por no hablar de la práctica totalidad, son partidas que sirven para robar a los españoles, si no es verdad eso que ahora están intentando contar para adoctrinar a los jóvenes en los institutos de España, de que así la sanidad, no sé qué y no sé cuántos, no. Los jóvenes, sobre todo los que sigan a ciertos informadores, saben que la agencia tributaria, como ha aparecido hasta en las páginas del Financial Times, no es nada más que una banda de ladrones. Y esto es un conjunto de enemigos del pueblo, y en episodios como este se ve todavía más. Roban al pueblo con la excusa de la defensa, cuando todo el mundo sabe que la única necesidad verdadera que tiene defensa España, que es frente a Marruecos, queda sin cubrir. Y esto simplemente es para seguir manteniendo la gigantesca industria de muerte vinculada a la OTAN. Esa es la realidad. Luego, eso sí, evidentemente la seguridad en las calles cada vez es peor. El AVE, que era un tren con prestigio, te deja tirado Dios sabe dónde. Los hospitales muchas veces son vergonzosos. Los centros educativos no hablemos. Y ya de la custodia de menores, bueno, si queremos entrar en el crimen y la delincuencia, es verdaderamente un ejemplo magnífico para entrar en el crimen y la delincuencia. Esta es la realidad y el pueblo español lo tolera. Porque, entre otras cosas, las furcias mediáticas no lo cuentan. Porque viene publicidad también por ahí y porque hace muchísimo tiempo que renunciaron a informar y a contar la verdad. Lo único que les interesa es la cuenta de resultados. Y a la gente que está en la cúpula, pues generalmente colocar alguna querida, colocar algún familiar, algún pariente, cosas de este tipo. Esta es la triste realidad. Y bueno, pues en última instancia, ¿cómo va Dios a remediar esto si en última instancia los pueblos se dejan hacer y se dejan robar y se dejan expoliar y se dejan asaltar? ¿Pero por qué va a intervenir Dios en algo que mayoritariamente ese pueblo consiente, tolera y permite? Vamos, hay que esperar un milagro, y los milagros tampoco es que se den todos los días a capazos. De manera que esta es la triste realidad. ¿Que España no se moviliza? Bueno, pues que sepan que les van a seguir robando decenas y decenas y decenas de miles de millones de euros para mantener al complejo industrial militar, que encima en buena medida ni siquiera va a ser español. Es algo verdaderamente de impresión. Y, por supuesto, esto va a salir de los bolsillos de los españoles. No solo es que se van a quedar sin servicios que son urgentes y que deberían tener, sino que además todavía les van a robar más. Para eso está la banda de ladrones de la agencia tributaria. En fin, de esto hablábamos en el editorial, pero tenemos que entrar ya en el boletín y, como siempre, entramos en el boletín por el segmento de España. Bueno, pues resulta que andan investigando a ver si Santos Cerdán ocultaba dinero en Suiza, porque claro, Santos Cerdán en el 2023 y 2024 casi fue 20 veces a Suiza. Tenía justificación, esto hay que decirlo, para ser ecuánime, porque Cerdán era el Miguel Strogoff de Sánchez que iba a negociar con el golpista Puigdemont.
Y entonces, claro, como iba a negociar con el golpista, no lo iba a hacer por teléfono. Y iba hasta Suiza y se encontraban en Suiza. Claro, en un momento determinado el Supremo le dice a la UCO que investigue a ver si tiene algo en Suiza. Bueno, si la UCO encuentra algo en Suiza, eso ya no es una fuerza de investigación policial. Ese es el gabinete de Mandrake el mago, vamos. Eso es Gandalf y toda su academia de magia. Vamos a ver, en Suiza, salvo que una persona sea honrada y efectivamente abra una cuenta y lo declare a la Hacienda Pública, quien ahora se dirige a ustedes, hace muchos años tuvo una cuenta en Suiza legal y declarada a la Hacienda Pública, pero no es el caso de los políticos que viven del cohecho, de la comisión, etcétera, etcétera. Bueno, es que esa cuenta no la encuentran. Y no la encuentran porque lo primero que hace el banco suizo es ofrecer a esa persona el crearle una sociedad suiza bajo la que se oculta el dinero. Y Suiza, si le llega una orden de un juez y le dice, ¿tiene usted una cuenta de Santos Cerdán? Pues el banco lo mira y si tiene una cuenta de Santos Cerdán, informa. Pero si se da la circunstancia de que Santos Cerdán, siguiendo el sabio consejo de la banca suiza, lo que abrió es una sociedad suiza y ahí tiene el dinero, el banco suizo no siente la menor obligación ni hacia la policía ni hacia la justicia española y no da un solo dato porque es una sociedad suiza. Y uno diría, bueno, pero Santos Cerdán se puede dar la circunstancia de que va dejando huella con su tarjeta de crédito del dinero en Suiza, solo si es tonto. Es decir, si, por ejemplo, se llama Luis Bárcenas, que como ustedes saben fue tesorero del Partido Popular. Si Luis Bárcenas, en vez de empeñarse en tener una tarjeta Visa Oro para pagar con ella y enseñar a los amigos que tenía una tarjeta Visa Oro de Suiza, hubiera hecho caso al banco suizo, le hubieran dado una tarjeta anónima de los ferrocarriles suizos con la que se puede gastar un mínimo de 6.000 euros al día. Si quiere gastarse más de 6.000 euros, no hay problema, le elevan el techo del gasto. Y entonces, claro, con una tarjeta que no está a nombre de nadie, sino que es una tarjeta anónima de los ferrocarriles suizos, a ver cómo localizas tú a Santos Cerdán. Claro, el juez calcula que tiene que tener dinero y por lo tanto lo mete en prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no hay manera de demostrarlo. Y volvemos a la situación de siempre. Las pruebas que supuestamente se van a utilizar contra Santos Cerdán, no les digo ya Koldo, el hermano de Sánchez o Ábalos, son muy poco consistentes. Esto para una tertulia en radio o una tertulia en televisión está de maravilla, pero luego para arbitrar, para arquitrabar desde ahí un proceso está muy crudo. Y claro, si pretende el juez, Tribunal Supremo, que con un aumento de lo que había en su cuenta de 9.000 y pico euros a 40 y tantos mil, eso significa que ha tenido, vamos, un enriquecimiento salvaje, etcétera. Hombre, es verdad que España es un país muy miserable, la gente gana muy poco dinero y, vamos, ya quisieran la práctica totalidad de los españoles que les aumentara así lo que tienen en el banco. Pero eso es ridículo. O sea, eso francamente es ridículo. Lo van a tener muy difícil en términos de prueba. De todas formas, como ha caído Cerdán y hay que tapar esa historia, aquí Zapatero ha asumido el relevo y ahora es él el que está llevando a cabo las negociaciones con los golpistas catalanes. De hecho, ha estado en Suiza hace poquito. Anda que como Zapatero tuviera una cuenta en Suiza, que no digamos, no decimos ni insinuamos en absoluto que la tenga, pero como la tuviera, la iba a encontrar la UCO. Sí, mañana. Hoy no, mañana, que diría José Mota.
En fin, analizamos estas y otras cuestiones que, ya creemos que son de relevancia, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola a todos, hola César, muy feliz tarde-noche, también a todo el equipo, a todos los oyentes desde todas partes del mundo. Por cierto, que cada vez me escriben más oyentes iberoamericanos por Twitter a comentarme las noticias españolas, o sea que es una alegría estarles acercando no solo su realidad, sino también la nuestra y que estén conociendo, que suponemos que ya lo saben, lo que es el socialismo allá donde gobierna. Precisamente el socialismo que nos sigue dando días de gloria, en concreto el PSOE, porque entre 2023 y 2024 Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, realizó cerca de 20 viajes a Suiza por encargo directo de Pedro Sánchez. Su misión ya la conocen ustedes, reunirse con el forajido Carles Puigdemont y sus enviados para asegurarse los apoyos que permitieran la investidura de Pedro Sánchez como presidente y garantizar la estabilidad de la legislatura. Estos encuentros de carácter mensual llegaron a contar con la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en momentos clave. La reunión que tuvo lugar en primer lugar y la más significativa fue el 30 de octubre de 2023 en Bruselas. Recordarán esa terrible foto en la que se ve a Cerdán y Puigdemont posando juntos en una imagen que no diría que es icónica, pero sí al menos histórica por lo malo, junto a otros dirigentes de PSOE y Junts. 10 días después se selló el acuerdo que allanó la investidura de Sánchez. El pacto incluyó el desarrollo de la ley de amnistía, que se ha cumplido, la cesión del 100% de los tributos a Cataluña, que se está cumpliendo, y la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento que existe. Sin embargo, esta actividad política se entrelaza con una investigación judicial en curso que hoy conocemos, y es que el Tribunal Supremo, a través de la UCO, está indagando sobre posible patrimonio oculto de Cerdán en el extranjero. Sí, sospechan que aprovechaba estos viajes para ver a Puigdemont en Suiza para ocultar patrimonio. En concreto, el foco está puesto en 19 cuentas bancarias y también en posibles cajas de seguridad de bancos suizos. La sospecha es que el ex número 3 del PSOE pudo haber creado una red financiera paralela como vía de fuga y de ocultación de fondos. El juez del Supremo que se encarga de su caso, Leopoldo Puente, decretó el lunes su prisión provisional argumentando que Cerdán podría contar con recursos suficientes fuera de España. Dio la primera clave de lo que hoy sabemos que son esas cuentas en Suiza. En su comparecencia, el dirigente socialista defendió, ya saben, su inocencia, alegando persecución política precisamente por esas reuniones con Puigdemont, por lo que él ha bautizado como su papel de arquitecto de los gobiernos progresistas. Ole, no tiene abuela, se llamaba él solo arquitecto de los gobiernos progresistas. El Supremo ha ordenado un análisis exhaustivo de sus finanzas desde el año 2014, año en el que se señala el inicio de la presunta trama, que cada vez es menos presunta, de comisiones ilegales, que estaría conectada también con el llamado caso Franky. Las pesquisas pueden vincular a Cerdán con una red de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas similar a la que salpica a José Luis Ábalos y Koldo García, pero que tendría origen en Navarra. El PP, por su parte, ha puesto también el foco en 17 contratos de la supuesta trama que sumarían más de 800 millones de euros. Tras el escándalo Cerdán, ha sido Zapatero de nuevo quien le ha tomado el relevo como negociador con Junts, y eso que la semana pasada dijo Junts que no les gusta a Zapatero. Ha viajado a Ginebra para retomar las conversaciones congeladas tras la implicación judicial de Cerdán. El expresidente socialista intenta ahora mantener vivo ese delicado equilibrio parlamentario mientras se intensifican las sospechas de la financiación ilegal del PSOE. Claro, en política hay una serie de personajes y personajillos que cuando huelen la posibilidad de beneficio, pues intentan sacar partido. Los golpistas catalanes, que son una de las especies más viles de la política española, y mira que hay competencia, pues hombre,
intentan presionar a Sánchez a ver si consiguen finalmente ciertos indultos totales, porque la ley de amnistía les deja un poco al desgaire y ya veremos a ver lo que sacan. Pero es que en el caso del gobierno socialcomunista, la que pretende sacar tajada de esto es nada más y nada menos que Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda del gobierno. Entonces Yolanda, la Yoli, que no ha pegado un palo al agua en su vida, porque viene de una familia de sindicalistas, o sea, de liberados sindicales. Lo que es trabajar, Yolanda Díaz no lo ha sabido jamás. Ha pasado del aspecto greñudo y más bien suciota de la vestimenta a ir de Lady Díaz. Bueno, pues resulta que va sacando pecho y le ha reclamado a Pedro Sánchez que comparezca antes del 9 de julio, porque sí, que asuma el control de la crisis, si es que existe tal crisis, aparte de los medios de comunicación creada por los casos de corrupción en el Partido Socialista, y que tome medidas urgentes. Y además Yolanda Díaz ha dicho no se puede esperar más. Ahora lo dice. Bueno, aquí además, pues Sumar, que es la formación política de Yolanda Díaz, plantea que quiten a María Jesús Montero de Hacienda, que quiten a Félix Bolaños, porque supuestamente están relacionados con los escándalos por acción u omisión, y desde luego dice que realmente, como esto afecte al Partido Socialista, ya hemos llegado a una línea roja y que o Sánchez reacciona ahora mismo cambiando ministros, o lo mismo hay que ir hacia un adelanto electoral que sería en otoño o en invierno. Esto lo dice en serio Yolanda Díaz, ni harta de Viño do Ribeiro, que es el de su tierra. O sea, ni lo sueñen ustedes. Pero como forma de presionar, de intentar quedar bien, de decir estamos en el gobierno, pero vamos, como si estuviéramos en la oposición, y de ver si rebañan algunos votillos para cualquiera de las próximas elecciones. Hombre, pues a lo mejor tiene alguna base, pero no nos engañemos, esto es de la peor hipocresía. Como suele pasar con todos aquellos progres y progras que luego visten de Dior, por ejemplo. Esa posible financiación ilegal del PSOE que mencionaba yo en la noticia anterior es lo que no le gusta nada aparentemente, en realidad le da igual, a Sumar. Los socios de Pedro Sánchez, César, comienzan a ponerse muy nerviosos viendo cómo avanza el caso Koldo. Desde Sumar, Yolanda Díaz ha dicho que la conclusión es clara, que solo una remodelación profunda del Ejecutivo puede salvar la legislatura. En este contexto, Díaz ha pedido hoy públicamente en una entrevista a Sánchez que se adelante a su comparecencia prevista para el 9 de julio en el Congreso y que se someta cuanto antes a un total escrutinio mediático. Le exige que dé explicaciones claras y, sobre todo, que actúe de manera inmediata. Ha dicho en esa entrevista: no vale esperar, es inaceptable, la corrupción corroe la democracia, decía en esa intervención en la radio Onda Cero. Díaz pide al presidente que asuma el liderazgo de la respuesta política y que tome decisiones drásticas frente a una crisis que, según sus palabras, mina la moral del país. A algunos no nos mina la moral que encarcelen socialistas, pero bueno, tampoco se lo vamos a explicar a Yolanda. Sumar ha marcado también una línea roja, y es que si las investigaciones derivan en pruebas de esa financiación irregular del PSOE, todo apunta a que así será, la legislatura, dicen, no tendrá salida. Aunque Díaz ha evitado culpar directamente a Sánchez, ha advertido que ya no basta con señalar a Tres Golfos si se confirma que hubo una trama organizada para saquear las arcas públicas, y dice que la responsabilidad política se extiende inevitablemente. Mientras tanto, PSOE y Sumar han celebrado hoy esa reunión clave en el Congreso para evaluar la salud de la coalición. Lo llaman reuniones de análisis de la coalición. Por parte del PSOE han acudido los dos pesos fuertes de Sánchez en el gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, señalado, como les contaba ayer, por Cerdán, ambos en el centro de las presiones. Desde Sumar asistían el portavoz Ernest Urtasun, que también es ministro de Cultura, y otros dirigentes que piden una limpieza profunda en el Ejecutivo. No estaban ni Sánchez ni Díaz. Según fuentes
fuentes del entorno de la vicepresidenta, ambos ministros deben ser relevados. Montero por su presunta pérdida de control sobre Hacienda y Bolaños por esto que les decía, por haber sido mencionado directamente por Cerdán ante el juez, sin que nadie le preguntase. El temor a que el escándalo se acerque al Ministerio de Hacienda es creciente, más aún tras conocerse que personas vinculadas a la propia ministra trabajaban con empresas involucradas en la trama. En paralelo, Yolanda Díaz también ha lamentado el deterioro de la relación entre los socios del gobierno. Entre Yolanda y Sánchez hay más bien silencio, confirman fuentes de su entorno y han expresado escepticismo sobre los resultados de este encuentro bilateral. Aún así, Sumar no rompe el gobierno. Cuando le preguntaban a la presidenta en Onda Cero se ponía a tartamudear porque al final Sumar no tiene otra opción que no sea permanecer en el gobierno. Ellos dicen, en cambio, que su exigencia está clara, que o hay una crisis de gobierno contundente e inmediata que permita aislar políticamente a todos los implicados y señalados y relanzar el Ejecutivo, o será necesario convocar elecciones anticipadas incluso antes de final de año, cosa que no se creen ni ellos porque no les beneficia en absoluto. La coalición dice que teme que la parálisis y la inacción terminen por arrastrar todo el proyecto común. En definitiva, el mensaje de Sumar es el siguiente: si el presidente quiere sostener la legislatura, debe reaccionar con rapidez. Y le amenazan, aunque ya veremos si lo cumplen, yo, César, si me pides una porra te digo que no, que la alternativa sería adelantar los comicios. Nos vamos de España a Hispanoamérica y aquí nos encontramos con una noticia verdaderamente muy buena, y es que ustedes recordarán el atentado que sufrió el senador de Centro Democrático de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Bueno, hubo algún momento que de manera bastante lógica y razonable se pensaba que no sobreviviría el atentado, porque recibió nada más y nada menos el 7 de junio 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna, pero aunque Uribe sigue ingresado en estado grave, la recuperación está siendo verdaderamente muy acelerada. De hecho, su hermana, María Carolina Hoyos, dice que es una evolución que hay que calificarla de milagrosa. La cirugía realmente ha sido una operación que lo suyo es que empezara a recuperarse al cabo de un trimestre, y sin embargo esa recuperación ha empezado muy pronto, con lo cual existen señales razonables de que Uribe Turbay podría mejorarse realmente muy pronto, lo cual es una muy buena noticia. Buenísima la primera noticia que nos llega desde Iberoamérica, y es que apenas 20 días después, 20 días después de haber sido víctima de un atentado que conmocionó a Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, ya saben, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, ha mostrado, según su familia, una recuperación sorprendente que califican de milagrosa. En concreto, ha sido su hermana, María Carolina Hoyos, quien ha expresado a última hora de este martes su profunda gratitud y asombro ante la evolución médica de Uribe, quien ha permanecido en estado crítico varias semanas tras recibir 3 disparos, ya saben, 2 en la cabeza, 1 en la pierna, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El ataque, que fue un intento de asesinato político, dejó al país en estado de shock. Ahora dice su hermana que su recuperación ha sido absolutamente milagrosa, es lo que afirmaba Hoyos en una entrevista concedida a la cadena nacional Blue Radio. Decía: Miguel tiene una capacidad increíble para recomponerse, una fuerza interior, una resiliencia que lo ha mantenido con vida en las peores circunstancias. Se emocionaba la pobre mientras contaba todo esto. La familia del senador ha seguido muy de cerca, lógicamente, su evolución, que habría superado todas las expectativas médicas. Su hermana también explicaba que la última cirugía a la que ha sido sometido hace tan solo unos días estaba prevista en condiciones normales para poderse realizar dentro de 3 meses. Sin embargo, los avances clínicos habrían permitido adelantarla con éxito, lo que confirma la notable respuesta del cuerpo de Uribe al tratamiento y esa gran mejoría que tachan
de Milagrosa. Contaba también su hermana, el procedimiento salió súper bien, ha sido un proceso increíble, lo celebraba porque además pedía mantener la esperanza y las oraciones por la salud de su hermano. El atentado contra Uribe, ya saben que ha reavivado en el país el debate sobre la seguridad de los líderes políticos colombianos, especialmente en ese contexto preelectoral violento y tenso. Mientras tanto, el senador Uribe continúa su proceso de recuperación en un centro médico de Bogotá. Está rodeado de su familia, de su mujer concretamente a todas horas, aunque también de otros familiares y bajo estricta vigilancia médica. Contaba su hermana que aunque aún queda camino por recorrer, su entorno mantiene la esperanza de que pueda retomar sus funciones políticas y personales en el futuro próximo, de que la recuperación sea completa y pueda presentarse a las elecciones. Miembros del gobierno, por cierto, difundían la noticia falsa de que enfermos de este centro en Bogotá lo habían visto ya moviéndose por los pasillos en silla de ruedas. Esto ha sido desmentido por periodistas, pero parece que la mejoría, como cuenta su hermana, sí que es notable. Y nos vamos de Colombia a Chile. Y nos vamos a Chile, donde Boric sigue desgastándose tremendamente. En estos momentos solo cuenta, según las encuestas, con un 32% de respaldo y un 61% de desaprobación. Es decir, a la gente la verdad es que los está hartando bastante, y la candidata, que sería la persona que representara a las izquierdas en las próximas elecciones, la que ha ganado las primarias, además con el 60% de los votos, es la señora Jara, que la verdad es que tiene muy poco respaldo. De hecho, sí, el 60% de los votos la ha votado a ella. Es la primera vez que una comunista gana las primarias de la izquierda en Chile, pero bueno, ese 60% de los votos es menos del 10% del padrón, con lo cual aquí no está muy claro el futuro que puede tener, y además después de la presidencia de Boric, que no ha sido grano de anís. Quien aparece por delante en estos momentos en las encuestas sería Kast, que ustedes saben, bueno, es un candidato que se suele calificar de conservador. Yo personalmente tengo mis dudas sobre que sea tan conservador como se dice, pero que efectivamente en una segunda vuelta presidencial en las elecciones chilenas podría llegar a imponerse. Está todavía la cosa lejos, está todavía la cosa lejos, y habría que ver, porque ahora mismo las encuestas dicen que Kast llegaría al 50% con facilidad, que Jara, la comunista, se quedaría en un 30% y el resto pues andaría por ahí distribuido, con lo cual en una segunda vuelta pues posiblemente se impondría. Pero esto es algo, insistimos, que habrá que verlo y todavía faltan muchos meses. Y otra buena noticia que en este caso nos llega desde Chile, la verdad que para todos los españoles iberoamericanos, pero en este caso concreto especialmente buena para los chilenos, y es que el conservador José Antonio Kast se posiciona como el candidato con mayores posibilidades de imponerse en la segunda vuelta presidencial en Chile, según ha revelado la última encuesta de la firma demoscópica CADEM. En todos los escenarios planteados en estos sondeos, el líder del Partido Republicano aparece como vencedor frente a sus potenciales rivales, incluidos nombres clave del oficialismo y de la oposición. En un hipotético balotaje, es decir, segunda vuelta frente a Janet Jara, reciente candidata del Partido Comunista y abanderada representante del bloque oficialista que hoy lidera Gabriel Boric, Kast obtendría un sólido 50% de los votos, mientras que Jara alcanzaría solo un 30%. Frente a Franco Parisi, economista y también precandidato, Kast mantiene una ventaja con un 41% frente al 29%. Incluso en un duelo con la centroderechista Evelyn Matei, Kast también lideraría con un 37% sobre el 34% que obtendría la actual alcaldesa de Providencia. Estas cifras respaldan en el indicador de voto
que está incluido en el estudio. El indicador de voto espontáneo Kast encabeza la intención de voto con un 24%, consolidándose como el político más popular del país en este momento. Le sigue Janet Jara, la comunista que mencionábamos, con el 16%, y más abajo Evelyn Matei y Franco Parisi, ambos con un 10%. El sondeo también evidencia el desgaste del actual gobierno. El presidente actual, el ultraizquierdista Gabriel Boric, enfrenta unos niveles de desaprobación del 61% frente a un 32% tan solo de aprobación. Esta tendencia refuerza la percepción de que el oficialismo enfrenta un panorama muy cuesta arriba de cara a los próximos comicios. Con estos datos, José Antonio Kast no solo lidera las encuestas, sino que se perfila como el principal actor en el tablero electoral político chileno, capitalizando el descontento con la administración actual y consolidando su liderazgo dentro de la derecha nacional. En cuanto a Jara, fue la ganadora de las primarias de la izquierda el pasado domingo para suceder a Gabriel Boric. La militante comunista obtenía el 60% de los votos ante la opción de los partidos socialdemócratas, Carolina Toja, que obtenía un 28%, y del Frente Amplio, el candidato Gonzalo Winter obtenía un 9% en unas primarias con un voto voluntario donde la participación fue más baja de lo esperado, por debajo del 10% del padrón electoral. Pero es un hito histórico cuestionable porque Jara será la primera candidata comunista desde el retorno de la democracia al país en ser respaldada por el progresismo en una elección presidencial que va a tener lugar el próximo 16 de noviembre. Parece que está lejos, pero llega muy rápido. Nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y tenemos que comenzar con una afirmación de Donald Trump en el sentido de que Israel estaría dispuesto a aceptar un alto el fuego de 60 días en Gaza. Esta propuesta de alto el fuego de Donald Trump, que habría aceptado Israel, se le va a presentar a Hamás, si es que no se le ha presentado ya, a través de Qatar y de Egipto, en la idea de que va a ser la propuesta final. La verdad es que lo que se le pide a Hamás es bastante poco, y es el hecho de que Hamás ponga en libertad a 10 rehenes que están vivos y que entregue los cuerpos de otros 15, y a cambio de eso Israel no va a bombardear durante 60 días. ¿Cómo el gobierno de Netanyahu va a aceptar suspender la ofensiva sobre Gaza por 2 meses a cambio de tan poco? Pues miren ustedes, las hipótesis para explicar eso, porque además Netanyahu es de los que va en plan todo o nada y derrama sangre, pero vamos, como algunos derraman la cerveza en las fiestas, realmente las explicaciones que puede haber son diversas. Una, el cansancio de la población israelí ante una guerra que iba a ser un paseo militar y que no ha sido un paseo militar, y de la cual no solo han derivado otros conflictos que tampoco se puede decir que le han salido magníficamente al Estado de Israel, y que eso sí, han deteriorado su imagen de una manera salvaje en todo el mundo sin excepción, e incluido Estados Unidos. Una de las posibilidades es, bueno, intentemos no matar mucho en los próximos 2 meses, como además me devuelven unos rehenes, pues se olvidan un poco de nosotros y luego vamos a ver cómo continuamos esto. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que en Israel hay muy poca gente que se crea todavía que Netanyahu desencadenó la guerra en Gaza para rescatar a los rehenes, porque ya los propios medios israelíes han ido mostrando cómo Netanyahu ha tenido posibilidad prácticamente desde el primer día de que liberaran a los rehenes, y se dedicó a torpedear todas las iniciativas para que fueran liberados. Como esto lo han contado hasta funcionarios israelíes que estaban en los equipos de negociación, pues hombre, esto es muy difícil, verdaderamente muy difícil de negar. Si ahora vuelven 10 rehenes vivos y se recuperan otros 15 cadáveres, pues bueno, a la gente la puedes tener entretenida por lo menos unos días. Tercera hipótesis, Netanyahu lo que realmente desea es mantenerse en el gobierno, evitar que lo procesen
y si las circunstancias mejoran un poco, pues a lo mejor sale adelante esas presiones que ha iniciado y además públicamente Donald Trump para que no procesen a Netanyahu y en caso de procesarlo y condenarlo, que lo indulten por los servicios rendidos a la patria. Ninguna de estas tres explicaciones es segura. También es verdad que ninguna de las tres explicaciones en estos momentos es incompatible. Podrían ser 2 y 3 de ellas la causa de la acción de Netanyahu. Ahora, sí hay una cosa segura, y es que no es en absoluto seguro que Israel vaya a respetar la tregua. Si hay algo a lo que nos ha acostumbrado Netanyahu, aunque no es el único, es que basta que haya una tregua para que a veces necesite solo horas para quebrantarla. Bueno, y otro anuncio de tregua de Donald Trump, que a ver cómo sale, porque últimamente tregua que anuncia, tregua que no se cumple, al menos como él la proclama. El presidente de Estados Unidos ha anunciado este martes que Israel aceptó una propuesta de alto el fuego de 60 días en la franja de Gaza y confía a Trump además en que Hamás también dé su visto bueno. El objetivo de esta tregua sería detener temporalmente el conflicto en la franja y avanzar hacia una solución definitiva. Israel ha acordado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, escribía Trump en su propia red social, en Truth Social. Según detallaba, durante ese periodo su gobierno trabajará con todas las partes implicadas para intentar poner fin a la guerra. El mandatario estadounidense reconocía el papel clave de los mediadores de Qatar y Egipto, a quienes elogiaba por sus esfuerzos para lograr la paz. La propuesta va a ser presentada ahora jamás como oferta final y Trump se muestra muy esperanzado. Dice: por el bien de Oriente Medio espero que jamás acepte el acuerdo, porque si no lo hace la situación no mejorará, sino que empeorará. El anuncio se produce a pocos días de la reunión que Trump va a mantener en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ya lo ha estado visitando en esta nueva legislatura suya, pero bueno, pues ya saben, ¿no?, las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El presidente estadounidense quiere aprovechar el reciente impulso diplomático tras la tregua entre Israel e Irán para extenderlo también al conflicto en Gaza. Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, esta propuesta de paz contempla un cese completo de los ataques israelíes durante 2 meses, a cambio de que jamás se comprometa a la liberación de 10 rehenes con vida y la entrega de los cuerpos de otros 15. Durante este periodo, ambas partes se tendrían que comprometer también a negociar un posible acuerdo de paz más amplio. Esto yo sí que creo, César, que no pasará nunca. Pero bueno, sin embargo, los obstáculos para esta tregua de 60 días siguen siendo muy significativos, y es que Israel insiste en que el fin de la guerra debe incluir la eliminación de Hamás como actor político y militar, mientras que el grupo extremista islamista exige el retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza, cosa que no va a pasar, y que es lo que mantiene a ambos bandos en posiciones enfrentadas. El conflicto, ya saben, se ha intensificado tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causaron la muerte de unas 1.200 personas en Israel. Desde entonces, más de 56.000 palestinos han muerto y al menos 132.000 han resultado heridos por la ofensiva israelí sobre Gaza. La propuesta de alto el fuego representa por ahora una ventana diplomática que se antoja frágil pero crucial. Y concluimos nuestro boletín de hoy en el segmento de internacional con la decisión del Tribunal Supremo de Polonia validando la victoria del candidato del PiS, de Karol Nawrocki, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 1 de junio. A partir de aquí, evidentemente, el candidato del PiS ya podrá asumir el cargo presidencial el 6 de agosto. Es curioso, y esto realmente es notable, que ha habido no pocas acusaciones de fiscales en el sentido de que el PiS había falsificado el voto. Y sin embargo, aquí el Tribunal Supremo parece que ha preferido mejor dar por bueno
todo lo dudoso, fundamentalmente por no meterse en un berenjenal. Es decir, finalmente ha terminado haciendo lo que hacen no pocos tribunales supremos. Y es que ante una situación que pudiera ser irregular, pero que claro, va a dejar en muy mal lugar al país, porque el país va a parecer una república bananera, pues lo damos por bueno y a ver si la próxima vez la oposición se espabila y no se vuelve a repetir un escándalo que nosotros lo que vamos a hacer es totalmente controlar, totalmente tapar y totalmente ocultar. Todo esto sucede al mismo tiempo que se produce en la frontera de Polonia con Alemania un episodio que tiene desgraciadamente antecedentes en los años 30 y es el hecho de que han ido formando patrullas polacas para devolver a los inmigrantes ilegales. Aquí la policía alemana en algún momento ha decidido que deja a los inmigrantes en tierra de nadie, porque ya no puede más. La policía polaca, en algunos casos, bueno, pues hay patrullas por ahí, milicias que los echan, pero claro, esta es una situación verdaderamente inaceptable desde cualquier punto de vista. A alguno le puede parecer que esto no es tan importante, pero fíjense, les vamos a contar un caso de inmigración ilegal que acabó como el Rosario de la Aurora. Porque en un momento determinado, Polonia, que fue el país más antisemita del periodo entre guerras, más incluso que la Alemania nazi, decidió expulsar a algunos judíos y dejarlos en tierra de nadie entre Alemania y Polonia. Los alemanes no tenían la menor intención de que les dieran judíos polacos, estaban haciendo todo lo posible por librarse de los judíos alemanes como para quedarse con los polacos, y los polacos, a la chita callando y apelando a la catolicidad del país, pues llevaban décadas desde el acceso a la independencia haciendo la vida imposible a los judíos. En una de estas expulsiones de judíos que quedan en tierra de nadie, se encuentra entre los desdichados afectados por esto una familia que se llama Greenspan. Y el hijo de esta familia, que en esos momentos está en el extranjero, decide vengarse de los alemanes, a los que considera más culpables de lo que ha sucedido que los polacos. Él sabría por qué. Engancha un revólver y se va a matar a un embajador alemán en una capital europea. Con la buena suerte para el embajador de que no llegó hasta él, pero bueno, el judío polaco había decidido que él mataba a algún diplomático alemán y mató pues a uno de los secretarios de la embajada. Y cuando el judío alemán mata, en un claro atentado terrorista, a uno de los secretarios de la embajada, en Alemania se produce una explosión de ira contra los judíos. ¿Quiénes son esta gente que se atreve a perpetrar un atentado terrorista contra nosotros? Y eso se traduce en la destrucción de comercios, de sinagogas, en la detención de judíos, etcétera, que se conoce como la Kristallnacht o la noche de los cristales rotos. Generalmente se cuenta que la Kristallnacht estaba preparada por los nazis. No es verdad, no estaba preparada. Lo que sucedió es que efectivamente se produjo un estallido de cólera y vamos, los nazis desde luego no se pusieron a pararlo hasta que alguien en el gobierno de Hitler dijo, ojo, que lo que le va a tocar pagar a las compañías aseguradoras alemanas por lo que la gente está destruyendo en la calle, vamos, puede ser verdaderamente una cifra astronómica. Y entonces inmediatamente los nazis pararon la situación en la calle y todo volvió a la paz después de una noche absolutamente infernal, de la que, por cierto, no deja de ser curioso que casi nunca se cuenta que lo que disparó aquello de la manera más literal fue el intento de asesinato de un diplomático alemán por un judío, que, por cierto, estaba horrorizado por el trato que estaba recibiendo su familia en la tierra de nadie entre Alemania y Polonia, como estos inmigrantes de ahora. Mira tú lo que son las cosas.
Y terminamos volviendo a Europa contándoles que el Tribunal Supremo de Polonia ha confirmado oficialmente la victoria del soberanista Karol Nawrocki en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 1 de junio. Respaldado por el partido conservador Ley y Justicia, el PiS, Nawrocki se imponía en segunda vuelta al candidato oficialista Rafał Trzaskowski de la coalición cívica por un estrecho margen, un 50,9% frente a un 49,1%, con una diferencia de tan solo unos 369.000 votos. La validación del Supremo, emitida por la Sala de Supervisión Excepcional y Asuntos Públicos, despeja ahora el camino para que Nawrocki asuma la presidencia del país el próximo 6 de agosto. Esta resolución se produce tras varias denuncias de fiscales izquierdistas que exigían un recuento nacional por supuestas irregularidades en algunos colegios electorales, denuncias rechazadas por el PiS como infundadas. La elección de Nawrocki fue celebrada por líderes soberanistas de toda Europa, especialmente aquellos alineados con el grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el ECR, al que pertenece su partido, junto, por ejemplo, a los Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Para estos sectores, su victoria representa un respaldo a los discursos en defensa de la soberanía nacional frente a las políticas centralistas y globalistas de Bruselas. Pero la crispación política en Polonia no termina aquí, no acaba en las urnas, y es que en paralelo está creciendo en el país una grave polémica, lo habrán visto en redes sociales seguro, porque hay innumerables vídeos corriendo en X por el incremento de entradas irregulares de inmigrantes a través de su frontera con Alemania. O sea, los alemanes no saben qué hacer con ellos y se los mandan a los polacos. Vecinos del paso fronterizo de Lubieszyn denuncian que patrullas de la Policía Federal alemana están abandonando inmigrantes ilegales en suelo polaco durante la madrugada y sin notificar a las autoridades locales. Ante la pasividad del gobierno liberal de Donald Tusk, ciudadanos polacos han comenzado a organizar patrullas vecinales conocidas como el Movimiento de Defensa Fronteriza. Estas iniciativas han ganado mucha importancia rápidamente y han dado lugar a tensiones directas con las fuerzas de seguridad alemanas. 2 voluntarios, de hecho, fueron detenidos recientemente en suelo polaco por la policía alemana, lo que ha disparado el malestar. El presidente electo Nawrocki ha sido contundente, ha dicho que la situación es grave y el Estado ha perdido el control. Ha convocado también un Consejo de Ministros extraordinario para exigir datos precisos sobre los flujos migratorios y ha instado al presidente saliente Andrzej Duda a intervenir antes del relevo si la situación lo requiere. Mientras Varsovia minimiza el problema y Bruselas, por supuesto, guarda silencio, Berlín se ampara en el reglamento de Dublín alegando que solo devuelve a quienes entraron por Polonia, pero esa norma exige consentimiento del país receptor, algo que en este caso no se ha producido. Para Nawrocki y sus aliados no hay duda. Se está produciendo un traslado encubierto de inmigrantes desde Alemania hacia los países del este sin coordinación ni transparencia. El escándalo ya tiene eco en otros países europeos donde emergen movimientos ciudadanos similares. Mientras tanto, la Unión Europea callada, aferrada a sus discursos sobre solidaridad y cuotas, mientras sobre el terreno crece la sensación de abandono, en este caso de los ciudadanos polacos de la frontera. En Polonia, al menos, César, la sociedad ha despertado, parece que ha comenzado a reaccionar, cuando lo veremos en España. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, feliz noche para todos, nos oímos ya mañana jueves. Pero ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja gallarda sobre el horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y después tenemos, como todos los miércoles, nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos en La Voz a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova, que nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo, nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echará una mano será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.